Para comprender ese tema es importante porque nos permite identificar cómo se organizan los componentes básicos de la materia y cómo esta organización influye en sus propiedades y aplicaciones. Yo soy Jesús Antonio Gálvez Enríquez de la carrera Ingeniería en Electrónica en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hoy les voy a hablar sobre un tema fundamental en la química, los elementos químicos y su clasificación. En primer lugar, un elemento químico es una sustancia pura que está formada por átomos del mismo tipo, es decir, con el mismo número atómico. Ejemplos de los elementos son el oxígeno, el hierro y el carbono. Estos no se pueden descomponer en sustancias más simples por métodos químicos ordinarios. Para poder estudiarlos mejor, los científicos los organizaron en la tabla periódica, que no solo es una lista de nombres, sino es un sistema ordenado en el que los elementos están colocados de un acuerdo con su número atómico y sus propiedades químicas. Las propiedades químicas de un elemento se describen como es un elemento, cómo reacciona al interactuar con otras sustancias, resultando un cambio de su composición química. Ejemplos incluyen la electronegatividad, capacidad de atraer electrones, el carácter metálico, tendencia a perder electrones, y la reactividad con el hidrógeno para formar hidruros, con el oxígeno por formar óxidos. En cuanto a su clasificación, los elementos pueden dividirse en diferentes maneras. Metales, no metales y metaloides. Se caracteriza por ser buenos conductores de calor y electricidad, tener brillo metálico y ser maleables, ejemplo como el cobre y el aluminio. Los no metales generalmente son malos conductores, no tienen brillo metálico y suelen encontrarse en formas de gases o sólidos frágiles, ejemplo el oxígeno y el azufre. Los metaloides tienen propiedades intermedias entre metales y no metales, por eso es muy útil en la industria electrónica, ejemplo el silicio y el boro. Además de esta división, los elementos también se agrupan en familias o en grupos. Dentro de la tabla periódica, por ejemplo, los alcalinos, los halógenos o los gases nobles, cada uno de sus características particulares. En conclusión, en resumen, los elementos químicos son la base de toda la materia y su clasificación nos ayuda a entender cómo se comportan y cómo podemos utilizarlo en la vida diaria, en la tecnología, en la medicina o en la industria. Dominar este conocimiento no solo es importante en química, sino que también nos conecta con múltiples áreas de la ciencia y la innovación. Características de la clasificación periódica moderna de los elementos. La clasificación periódica moderna de los elementos se basa en el número atómico de cada uno, es decir, en la cantidad de protones que tiene en su núcleo. Esta organización es mucho más precisa que las anteriores, porque el número atómico es único y determina todas las propiedades químicas y físicas de los átomos. Por eso, la tabla periódica moderna acomoda los elementos de manera que sus propiedades se repitan de forma periódica, lo cual permite observar tendencias muy claras. Una de sus características más importantes es que está organizado en filas horizontales llamadas periodos y en columnas verticales llamadas grupos o familias. En los periodos los elementos muestran un aumento progresivo de su número atómico y un cambio gradual en sus propiedades, mientras que los grupos de los elementos tienen propiedades químicas semejantes porque comparten la misma cantidad de electrones en su último nivel de energía. Otra característica que es la tabla distingue claramente entre metales, no metales y metaloides, lo que habíamos explicado anteriormente. Los metales que ocupan la mayor parte son buenos conductores y tienden a perder electrones. Los metales, en cambio, son malos conductores y tienden a ganar electrones. Los metaloides muestran un comportamiento intermedio. Además, dentro de la tabla también se puede identificar bloques como el S, el P, el D y el F, que se relacionan con la configuración electrónica de cada elemento. Pero bueno, esto se los va a explicar más a fondo mi compañero.
Finalmente, la tabla periódica moderna no es un esquema rígido, sino que se ha ajustado con el tiempo a medida que se descubren nuevos elementos o se obtiene más información sobre ya los conocidos. Hoy en día es una herramienta fundamental no solo para la química, sino para toda la ciencia porque facilita relacionar las propiedades de los elementos con su estructura atómica. Hola, soy Francisco y ahora vamos con el tema 2.1.1, tabla periódica larga y tabla cuántica. Bien, la tabla periódica organiza los elementos de acuerdo con su estructura electrónica y sus propiedades químicas. Dependiendo de cómo se acomoden los bloques y periodos, podemos encontrar dos versiones principales, que son la tabla periódica normal y la tabla periódica larga. La tabla periódica normal tiene 18 columnas o grupos. Para hacerla más compacta, los lantánidos y los actínidos se colocan aparte, en dos filas debajo de la tabla. De este modo, el bloque F aparece separado del resto de la tabla. Es más práctica y fácil de usar, pero no muestra la continuidad real de los periodos. En cambio, en la tabla periódica larga, también llamada tabla extendida, incluye los lantánidos y los actínidos en su posición real, dentro de los periodos 6 y 7. Por esta razón, cuenta con 32 columnas en vez de 18. Representa de forma más fiel la configuración electrónica y la organización de los bloques S, P, D y F. En comparación, la tabla normal es más compacta y manejable, pero sacrifica la continuidad al separar el bloque F. En cambio, la tabla larga es más completa y exacta en términos de estructura electrónica, pero menos práctica por su tamaño. Además de la tabla normal y la larga, existe otra forma de representar a los elementos, que es la tabla cuántica. En esta tabla no se organizan los elementos por periodos y grupos, sino de acuerdo a los números cuánticos y el orden de llenado de los orbitales electrónicos. Se basa en la regla de Madelung de n más i, que indica el orden en que se van ocupando los orbitales. Los elementos se agrupan en los bloques S, P, D y F, según el orbital donde se encuentra su último electrón. Muestra de manera más clara cómo se van llenando los niveles de energía, como 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, etc. Refleja con mayor exactitud la estructura electrónica de cada elemento. Explica de manera clara la periodicidad de las propiedades químicas. Permite comprender mejor por qué los elementos de un mismo grupo tienen un comportamiento similar. En las desventajas, cuenta con que es más extensa y compleja que la tabla normal. Es menos práctica para su uso cotidiano en las aulas o en los laboratorios. A diferencia de la tabla normal, que privilegia la practicidad, y la larga, que mantiene la continuidad, la tabla cuántica está enfocada en el aspecto teórico y electrónico del átomo. Bien, ahora pasándonos al tema 2.2, en propiedades atómicas y su variación periódica. La tabla periódica como la conocemos hoy en día está diseñada de acuerdo con el número atómico y la configuración electrónica de los elementos químicos. Las propiedades periódicas de los elementos químicos son las características que tienen los elementos dependiendo de su posición en la tabla periódica. Las principales propiedades son el tamaño de los átomos, el carácter metálico, afinidad electrónica, energía de ionización y la electronegatividad. El tamaño de los átomos, como su nombre indica, nos dice qué tan grande es el átomo desde su núcleo hasta su última capa o nivel de energía. En la tabla periódica, mientras más hacia la izquierda y hacia abajo se encuentra un elemento, mayor será su tamaño de su átomo. El carácter metálico es la propiedad que nos dice qué tan metálico es un elemento. En la tabla periódica, mientras más hacia la izquierda y hacia abajo se encuentra un elemento, mayores serán sus propiedades metálicas como el brillo, la densidad, la ductibilidad, la conductividad térmica y eléctrica, entre otros. La afinidad electrónica es la capacidad que tienen los átomos para ganar electrones y convertirse en iones negativos. En la tabla periódica, mientras más hacia la derecha y hacia arriba se encuentra un elemento, mayor será su afinidad electrónica. La energía de ionización se refiere a la energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo neutro, convirtiéndolo en un ion positivo. En la tabla periódica, mientras más hacia la derecha y hacia arriba se encuentre un elemento, mayor será su ionización.
Y la electronegatividad es la fuerza que tiene un átomo de atraer hacia sí mismo a los electrones cuando forman un enlace químico. En la tabla periódica, mientras más hacia la derecha y hacia arriba se encuentre un elemento, mayor será su electronegatividad. Tema 2.2.1. Carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva es la atracción neta que el núcleo de un átomo ejerce sobre los electrones, especialmente los que están en los niveles de energía más externos. Aunque el núcleo contenga protones con cargas positivas que atraen a los electrones, son estos mismos los que se repelen entre sí, generando un efecto de apantallamiento o también conocido como blindaje, que reduce la fuerza neta que llega a los electrones más alejados. En pantalla también se nos muestra la fórmula para calcularlo, la cual nos dice que Z es el número atómico o número de protones dentro del átomo y S es el número de electrones internos que llegan a ejercer el apantallamiento o blindaje. En la tabla periódica, la carga nuclear efectiva aumenta de izquierda a derecha en un periodo porque se incrementa el número de protones. Sin embargo, los electrones añadidos entran en el mismo nivel de energía, por lo que no llegan a variar mucho. En cambio, disminuye de arriba hacia abajo, en un grupo, ya que el aumento de los niveles de energía y los electrones externos quedan más alejados del núcleo, sintiendo aún así una menor atracción. La importancia de la carga nuclear efectiva es que las propiedades fundamentales para comprenderlo son para entender otras tendencias periódicas, como es la de la disminución del rayo atómico, el aumento de la energía de ionización y la incrementación de la electronegatividad a lo largo de un periodo. Con eso se concluye el tema 2.2.1. Hoy vamos a hablar sobre conceptos muy importantes en la química que nos ayudan a entender el tamaño y la energía de los átomos y sus iones. Esos conceptos son el radio atómico, el radio covalente, el radio iónico y la energía de ionización. Estos son propiedades atómicas y conocerlos nos permiten comprender cómo se forman las moléculas, cómo se interactúan los átomos y por qué ciertos elementos se comportan de manera determinada. Para empezar, vamos a ver qué es el radio atómico. El radio atómico es la distancia desde el núcleo de un átomo hasta el límite donde se encuentra la mayor densidad de electrones. En otras palabras, es el tamaño aproximado del átomo. Una explicación sería, imagina que un átomo es como una bola con un núcleo en el centro y una nube de electrones alrededor. El radio atómico mide cuán grande es esa estructura. Por ejemplo, el radio atómico del hidrógeno es muy pequeño porque solo tiene un electrón, mientras que los elementos como el cesio tienen un radio mucho mayor. ¿Qué es el radio covalente? El radio covalente es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos idénticos que están unidos por un enlace covalente. ¿Cómo lo sabemos? La explicación es, cuando dos átomos comparten electrones para formar una molécula, los núcleos están separados por cierta distancia, y el radio covalente nos da una idea de esa separación dividida a la mitad. Por ejemplo, en una molécula de oxígeno, medimos la distancia entre los dos núcleos de oxígeno, y la mitad de esa distancia es el radio covalente del oxígeno. ¿Y cuál es la importancia de saber este? Este valor es útil para comparar tamaños atómicos cuando están en moléculas, ya que pueden diferir del radio atómico aislado. ¿Qué es el radio iónico? El radio iónico mide el tamaño de un ion, es decir, un átomo que ha ganado o perdido electrones, ya que cuando un átomo pierde electrones y se convierte en un ion positivo, o sea, un catión, su radio disminuye porque hay menos electrones y el núcleo atrae con más fuerza a los que quedan.
Si gana electrones y forma un ion negativo, anión sería, su radio aumenta porque hay más electrones que se repelen entre sí. Por ejemplo, el ion de sodio tiene un radio iónico menor que el átomo de sodio neutro, mientras que el ion cloruro es más grande que el átomo de cloro debido a los electrones extra. ¿Y cuál es la relevancia de saber eso? Esto es especialmente importante para entender cómo se forman sales y otros compuestos iónicos. Ahora veamos la tabla de cómo se distribuye cada una de estas. Se ve que el radio atómico junto con el radio iónico aumenta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo aumenta también. Así que el helio es el que tiene menor radio atómico o radio iónico y el que está en el grupo 1 del periodo 7 es el que tiene mayor radio atómico y radio iónico. ¿Qué es la energía de ionización? La energía de ionización es la cantidad de energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo neutro en estado gaseoso, convirtiéndolo en un ion positivo. La explicación es cómo la energía que necesitas para separar a un electrón del núcleo y sacarlo completamente del átomo. Cuanto más difícil sea quitar ese electrón, mayor será la energía de ionización. Por ejemplo, el hidrógeno tiene una energía de ionización alta porque su único electrón está fuertemente atraído por el núcleo, mientras que el elemento más grandes y con electrones más alejados tienen energías de ionización más bajas. La importancia de saber esto es fundamental, ya que para entender la reactividad química y la formación de enlaces, ya que define cuán fácilmente un átomo puede perder electrones. Y como vemos en la siguiente tabla también se nos muestra que de arriba hacia abajo disminuye y que de izquierda a derecha aumenta. Esta tabla nos da de una manera más ilustrativa cómo es que se comporta la energía de ionización en la tabla periódica. Seguimos con el tema 2.2.4. Afinidad electrónica. La afinidad electrónica es la energía que se libera o absorbe cuando un átomo neutro en estado gaseoso gana un electrón, lo que forma un anión. Representa la facilidad con la que un átomo acepta un electrón adicional para completar su capa de valencia. Cuando se libera energía, la afinidad electrónica tiene un valor negativo, lo que indica una fuerte tendencia del átomo a captar electrones. Si por el contrario se requiere energía, el valor es positivo, lo que refleja una baja afinidad, como podemos observarlo en la tabla. En la tabla periódica, la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha dentro de un periodo, debido al aumento de la carga nuclear efectiva, y disminuye de arriba hacia abajo dentro de un grupo, porque los electrones entran en niveles más alejados del núcleo y son menos atraídos. Los halógenos, como el cloro y el flúor, tienen la afinidad electrónica más alta, ya que solo necesitan un electrón para completar su capa de valencia. En cambio, los gases nobles presentan unas afinidades muy bajas o casi nulas debido a su configuración electrónica estable, ya que cuenta con sus 8 electrones de valencia. La afinidad electrónica está estrechamente relacionada con la electronegatividad y la reactividad química, siendo un factor clave para entender cómo y por qué se forman los enlaces químicos entre los elementos. Con eso concluimos el tema 2.2.4. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto Indalecio Castro Álvarez de la carrera de Ingeniería en Electrónica del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. El día de hoy les voy a hablar sobre dos conceptos fundamentales más en esta investigación que nos ayudan a entender cómo y por qué los átomos se unen para formar lo que conocemos. Para empezar, hablaremos del concepto de electronegatividad, que según el autor Linus Pauling, es el poder o la tendencia que tiene un átomo dentro de una molécula para atraer hacia sí los electrones de su enlace con otro átomo.
Esto lo podemos ver representado en la primera imagen y lo podemos imaginar como que los electrones en un enlace son una cuerda que dos personas están compartiendo, que están jalando entre sí. La electronegatividad sería la fuerza que cada persona está aplicando a la cuerda. Los valores de la electronegatividad los podemos medir en una escala arbitraria llamada escala de Pauling. Esta escala nos dice que el flúor es el elemento más electronegativo con un valor de 4, mientras que el cesio sería el elemento menos electronegativo con un valor de 0.7. Dependiendo de esta diferencia que hay de electronegatividad entre los átomos que se enlazan, los podemos clasificar en tres tipos de enlaces. El enlace iónico, si su diferencia es mayor o igual a 1.7. Un enlace covalente polar si la diferencia está entre 1.7 y 0.4. O un enlace covalente no polar si su diferencia es inferior a 0.4. La tendencia es muy importante, ya que la electronegatividad en la tabla periódica aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Así los elementos de la esquina superior derecha, como el flúor, son los más fuertes atrayendo electrones. Ahora que entendemos un poquito cómo pasa esta lucha y por qué, pasaremos a un tema que es muy importante, un pequeño paréntesis, que es la regla del octeto. Esta regla es un postulado propuesto por Gilbert Newton Lewis, que nos dice que los átomos tienden a completar su nivel de energía más externo con 8 electrones para alcanzar una mayor estabilidad. Al hacer esto, imitan la configuración de gases nobles, que son elementos extremadamente estables. Esto lo podemos resumir en pocas palabras como que la regla del octeto nos explica que los átomos se enlazan compartiendo o transfiriendo electrones para que cada uno quede rodeado por 8 electrones en su última capa, y así obtienen su gran estabilidad. Ahora continuaremos con un tema que, ya que vimos quién jala más fuerte y por qué lo hacen, nos tenemos que preguntar cómo llevar un registro de esta transferencia de electrones en un compuesto. Para esto, usamos una herramienta contable muy útil, que es el número de oxidación. Este número de oxidación es la carga eléctrica hipotética que un átomo tendría si todos sus enlaces fueran completamente iónicos. Nos ayuda a rastrear qué átomo gana y cuál pierde electrones. Podemos asignar 5 reglas sencillas para llegar al número de oxidación. La primera sería que un elemento sin combinar debe tener un número de oxidación de 0. El oxígeno casi siempre será de -2, el hidrógeno casi siempre será de +1. La suma de los números de oxidación en un compuesto neutro siempre deben de dar 0. Y como por último tenemos que la suma de un ion debe ser igual a la carga del ion. Este concepto es muy crucial porque nos permite entender las reacciones de oxidorreducción o redox, donde hay una transferencia real de electrones. Tenemos que la oxidación es el perder electrones y el número de oxidación aumenta, y la reducción es ganar electrones y que el número de oxidación disminuya. Para terminar, podemos decir que la electronegatividad, la regla del octeto y el número de oxidación son herramientas claves y conectadas muy entre sí, no solo entre ellas, sino con todos los temas que hemos comprendido a lo largo de esta investigación, que nos permiten predecir el tipo de enlace que se formará y entender la estabilidad de las moléculas, analizando cómo se transfieren los electrones de las reacciones químicas entre sí. Espero que esta información haya sido útil y fácil de comprender. Yo me despido. Hasta luego y que tengan una excelente tarde.